el fin de curso un poco en casa muy lejos de lo esperado, ¿no? Porque se ha visto quizá al Campos más inoperante, ¿no? De toda la temporada. Sí, el más apático, ¿no? Por decirlo así, de alguna manera. Sí, la verdad es que no es la despedida que esperábamos, no es la despedida que queríamos tener, pero así ha sido. Al final creo que no hemos estado en ningún momento a la altura de lo que requería la situación, con todo lo que estamos diciendo de que es el último partido de este curso en casa, y desde luego a mí me hubiera gustado pues despedirme con otra imagen. Más allá de eso, pues bueno, buscarle una explicación tampoco tiene demasiado sentido ahora con la temporada finalizada, desde hace tiempo para nosotros sin un objetivo claro y no más que acabar de la mejor manera posible, y en este caso pues por poner algún aspecto positivo hoy, pues otra vez el debut de dos juveniles, en este caso pues vuelve otra vez a jugar Axel y Manu, que son los que llevan tiempo con nosotros entrenando. Abriendo el partido y tal, una de las cosas que, por lo menos que yo echaba en falta, viendo la disposición de ellos, que cerraban bien todas las vías de pase que complicaban la circulación del balón, a lo mejor buscaron más envíos de largo, más balones a la espalda de la defensa, una defensa tan en línea como esa, y bueno, salvo al final Baleando, que lo intentó un par de veces, y de hecho, bueno, pues por lo menos por buscar algo distinto, ¿no? Sí. Hubo demasiada insistencia siempre en la misma... Sí, ya te digo, faltos de ideas, faltos de claridad, y bueno, en la primera parte sí que sobre todo con Samu, con Soto en algún momento, algún cambio de orientación, creo recordar un par de ellos también de casas, de balones al espacio, en los que no estamos ajustados y caemos en fuera de juego, Bryce, Miki. Bueno, ya te digo, es un poco el cómputo global de lo que hoy el equipo fue. Entiendo y quiero creer que el equipo pues quería dar otra imagen, quería despedirse y hacerlo de la mejor manera, pero también hay que entender que la cabeza a estas alturas pues está demandando irnos a descansar, está demandando ya que termine esta temporada, que para nosotros fue muy exigente, más allá de lo que desde fuera se pueda pensar. Solo nosotros sabemos el nivel de tensión y de exigencia mental y físico que nos ha demandado esta competición de sprint, con tan pocos partidos, con tanto en juego, y al final pues bueno, espero que la gente entienda y valore todo lo que este equipo ha hecho hasta la fecha, que estos partidos, o en este caso este partido último en casa, pues que no sea algo que manche lo que el equipo ha hecho, porque creo que no se lo merece este grupo de jugadores ni este club, y estoy seguro que no va a ser así. Yo, por lo que podemos percibir en redes sociales, por lo que podemos percibir por nuestro aficionado, es que le dan mucho valor a lo que hemos hecho, y al final pues bueno, es un partido más en el que la temporada se acaba, y que seguramente pues estemos ya pensando más en esas vacaciones y en ese refrescar la cabeza que otra cosa. Bueno, fue una temporada express, como quien dice, pero ¿crees que se le está haciendo largo al equipo? Al final se le acaba haciendo largo. Bueno, lo acabo de decir. Al final no es que la temporada sea más larga o más corta, es lo que demanda de lo que tienes que hacer. Evidentemente, lo que estamos viendo es que la temporada ha sido muy exigente, lo sabíamos desde un primer momento, que el grupo en el que estábamos, el formato, iba a ser pues cada 7 días, más aún pues importantísimo conseguir puntos para que en esa primera fase pues quedar situados más o menos donde era nuestro objetivo. Así ha sido, y bueno, y muestra de ello creo que es esta segunda fase, que creo que el equipo, pues a mí el mal sabor de boca que me queda, o el no sé cómo decirlo, la pena, por decirlo así, es que el equipo, cuando había exigencia de conseguir los puntos para conseguir el principal objetivo, dio la cara al 200% y dio una imagen
estupenda, y cuando más teníamos que disfrutar, pues parece que en vez de hacerlo, pues bueno, pues que nos fuimos de vacaciones demasiado pronto, o que no estuvimos o no estamos a nuestro mejor nivel. Entonces eso nos hace pensar que toda esa primera fase, pues que nos ha pasado factura. Y bueno, es el último partido en casa de la temporada, no sé si lo dice de manera especial o como cualquier otro. Sí, bueno, todos los partidos son especiales. Evidentemente este partido tiene una connotación más especial todavía porque es el último de nuestra primera temporada en Segunda B, tan ansiada, después de todo lo que habíamos hecho, y bueno, también fue una pena porque tampoco tuvimos demasiada asistencia, ¿no? como en otros partidos, pero bueno, pues los 500, 600 que vinieron hoy a San Lázaro, pues la verdad es que nos queda la pena de no haberles brindado otro tipo de partido, pero bueno, estamos orgullosos de lo que hemos hecho hasta la fecha, y siempre es bonito despedir la temporada en San Lázaro. Nos queda todavía un partido la semana que viene, no nos jugamos nada. Parece ser que toda la intención es de adelantar el partido para el sábado, porque tanto el Langreo como nosotros pues no nos jugamos nada, estamos pendientes de confirmación, pero bueno, es nuestro último partido en casa y siempre se vive de distinta manera.